Bien, queremos hablarles del sector productivo y bueno, escuchamos hace unos minutos una presentación muy interesante sobre el sector farmacéutico y la importancia de este sector en nuestra vida, ¿no? La salud sin duda es importante, pero yo debo decir también que alimentarse es importante, ¿no? Y por suerte la agricultura, decimos nosotros, tenemos que recordarla siempre al menos 3 veces al día, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿no? El ICA nació en 1942 con una idea bastante revolucionaria, sobre todo para tratar de ofrecer soluciones al desarrollo rural. Y nuestra misión, una misión que la mantenemos desde esa época, es esa, precisamente estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr un desarrollo agrícola y un bienestar rural a través de lo que nosotros hacemos, que es brindar cooperación técnica. Tenemos sede en Costa Rica, pero tenemos oficinas en los 34 países del hemisferio, desde Canadá hasta Chile y todas las islas del Caribe. Nuestro modelo de cooperación lo denominamos innovador porque no nos inventamos los problemas en la pizarra para después ir a darle las soluciones a los países, sino que hacemos un esfuerzo de diálogo muy intenso con las autoridades para construir junto con ellos las posibles soluciones para el agro y el desarrollo rural. Trabajamos en áreas como la tecnología, la innovación, los agronegocios, el desarrollo rural, los recursos naturales y también los temas de sanidad agropecuaria que bien escuchábamos hace unos minutos. Bien, yo les tengo una buena noticia. Hace una semana se celebró el Día Mundial de la Alimentación y se celebró y se ha celebrado durante todo este año el Año Mundial de la Agricultura Familiar. La buena noticia es que América Latina ha alcanzado el primer objetivo de desarrollo del milenio, conocido como objetivo de DM1C, que es reducir a la mitad la gente que vive con hambre. En 1990 el mundo vivía con más de 1.000 millones de personas con hambre. Hoy somos cerca de 800 millones de personas que viven con hambre. América Latina tenía 68 millones de personas viviendo con hambre. Hoy son un poco menos de 37 millones. Es una buena noticia desde el punto de vista de que hay menos de 30, al menos en América Latina, menos de 30 millones de personas ya fuera de ese flagelo, pero sin duda quedan otros 30 que nos obligan a regular los esfuerzos. Entonces, cuando uno habla de la agricultura, cuando uno habla de la alimentación, pues lo lógico es pensar en cuáles son esos desafíos que tenemos hoy en la agricultura. Y bueno, hablamos mucho de innovación como la ruta para poder resolver una serie de problemas, y la información no debería de ser nada distinto a esa solución o esa parte de la solución para resolver esos problemas que nos enfrentamos. El mundo, como bien ya lo escucharon, vamos a ser alrededor de 9.000 millones de personas en el año 2050. En este momento somos 7.121 millones. Tenemos que darle de comer a toda esa gente, ¿no? Y tenemos entonces que duplicar la producción para el año 2050. Y duplicar la producción con una serie de limitaciones. Limitaciones de recursos naturales. Vamos a tener menos agua, va a haber menos suelo arable, y sin duda el cambio climático nos está jugando una pasada, ¿no? Tenemos cada vez problemas más serios de climas extremos, lluvias extremas, incrementos en la temperatura, nuevos insectos más resistentes que incluso afectan la producción del agro. Producir más con la mitad es, digamos, un eslogan que anda ya fuerte en los organismos internacionales, y sin duda el incremento de la productividad pasa por el esfuerzo que todos nosotros hacemos de dotar con información de calidad. Les mencioné el tema de la resiliencia. Tenemos que mejorar esa capacidad de la agricultura de adaptarse al cambio climático, y eso solamente puede suceder con mejores soluciones y información. Debo decir que también tenemos un reto alrededor de la inclusión social. Cientos de hombres, mujeres, jóvenes y niños incluso son cotidianamente excluidos del desarrollo.
y en cierta forma también son estudios de las posibilidades de acceder a la información, ¿no? Hablamos del derecho universal del acceso a la información, pero también sabemos de que muchas personas no tienen acceso a los recursos de información que hoy tenemos. Entonces tenemos también que doblegar esfuerzos por incorporar una mayor cantidad de esos actores al mundo de la información. El mundo de la información no puede ser solo el de los profesionales, el de los científicos, el de los investigadores. Ocupamos que la información circule en toda la población. Y por último, bueno, también tenemos que ser más competitivos, ¿verdad? La agricultura es un negocio, y como negocio que es, pues hay que intentar que nuestros esfuerzos de producción, que nuestros productores, que nuestras empresas, que nuestros agronegocios sean competitivos en el tiempo. Bien, yo les voy a repetir un poco alrededor de estos actores que sin duda me permitirán explicarles a ustedes qué pasa con el mundo de la información dentro de la agricultura. Decirles tal vez primero que se ha dado un rompimiento del modelo lineal de transferencia de conocimientos. Esa historia de que yo soy el experto, yo soy el que sé, y ahora transmito los conocimientos, en buena teoría ya ha ido cambiando. Incluso hoy recurrimos a los conocimientos ancestrales de nuestros mismos productores, de nuestras poblaciones indígenas, porque muchas veces ya reconocemos que allí están las soluciones que tal vez hoy la ciencia no necesariamente nos está dando. Entonces hay una unión ya de esos dos saberes, y esa unión pues, es un círculo virtuoso entre los actores principales del agro, investigadores, políticos, extensionistas, productores y consumidores. Sin duda la información debe de fluir. Decirles, en el caso de los investigadores, que pensaríamos que debería ser como el grupo elite, digamos, que recibe información de altísimo valor, tenemos una estimación de alrededor de unos 19.000 investigadores agrícolas en el hemisferio. Eso significa una población objetivo bien identificada, a la cual estamos obligados a atender, pero no podemos obviar cerca de las 16 millones de unidades productivas, organizaciones de productores y agricultores, que son los que al final producen los alimentos y que obviamente también requieren de información. Cualquiera de esas dos poblaciones, una en otro sistema y otra, son factores importantes para las bibliotecas. Entonces, pensando en el mundo de la investigación, yo me tomo estos datos de Scopus, ¿no? De la famosa base de datos de Chimago. Hace una semana salió el famoso dato del 2013 que nos permite actualizar un poco los números. Ustedes ven arriba la producción, esto es producción en ciencias agrícolas y biológicas, de acuerdo a los datos que maneja el CBIE. Estados Unidos produce alrededor de 45.000 documentos en agricultura y ciencias biológicas al año. China produce cerca de 28.000, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver los famosos índices H, ¿no? Y yo normalmente digo aquí cuando presento estas figuras, el Reino Unido produce 13.000 artículos científicos en agricultura al año, con un índice H de 336, lo que probablemente significa que aunque produce menos artículos científicos, su producción es de mucha menor calidad que la que produce China, aunque si bien China produce mucho más, ¿verdad? Entonces, estos son los 5 grandes productores de conocimiento agrícola del mundo, ¿verdad? Nada que ver con el mundial ni el fútbol, ¿verdad? Pero sin duda hay inversión en ciencia, hay inversión en investigación, y esos son los resultados. Quien no invierte en información difícilmente va a alcanzar estos números. Y bueno, en el caso de América Latina, vean que los 5 grandes productores de conocimiento agrícola son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Y también no es casualidad, ¿verdad? Son a mi criterio, los países que más invierten en ciencia agrícola, y también los resultados están ahí. Sin embargo, por supuesto, estamos muy por debajo de los países desarrollados. Brasil, ¿verdad?, una importante potencia agrícola, produce cerca de 11.000 artículos científicos al año. México produce 3.000, y ahí vamos descendiendo, y el resto de países de la región tienen números que muchas veces ni siquiera superan los 300 o los 200 artículos por año. Este es el comportamiento en los últimos años de la producción científica. Vean que está Estados Unidos con una
producción creciente desde 1996, ya llegando pues más de los 50.000 artículos, como les mencioné. La línea verde es Latinoamérica y por supuesto que la tendencia de América Latina creciente, que será a partir del año 2005, mucho está empujada por el esfuerzo que Brasil hace y lo que Brasil representa en la producción de conocimiento agrícola. Sin embargo, vean que nos está yendo mejor que Europa del Este. Entonces, les quiero mostrar algunas experiencias de lo que hemos venido haciendo. ¿Por qué esto de los artículos científicos? Bueno, si ese es el nivel elite que tenemos al final con nuestros investigadores, en esa cadena, ¿verdad?, hacia abajo, entonces ustedes pueden imaginar lo que puede suceder. En muchos países de Centroamérica, cuando hacemos las encuestas sobre el nivel de inversión en los servicios de información, nos damos cuenta de que normalmente se invierte cero. Es decir, las bibliotecas agrícolas, en los institutos de investigación, en los ministerios de agricultura, en los institutos de desarrollo, no tienen presupuesto para comprar bases de datos, revistas científicas o siquiera unos cuantos artículos. Entonces, bueno, si esa es la realidad, difícilmente los números de producción científica van a variar. Como les decía, salvo las 5 excepciones de países que vienen en esa lista, en ese top 10, pues los países normalmente invierten muy poco en servicios de información, y debo decir que he visto casos de terror, ¿no?, desde bibliotecas que son administradas por la miscelánea, por la persona que limpia, no limpia en la mañana y ya en la tarde se paga la biblioteca. Ese tipo de cosas suceden en algunos países de nuestra región y resulta lamentable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque empiezan a darse algunas paradojas alrededor del mundo de la información que yo diría que si hubiese estado en manos de los especialistas de información, probablemente estaríamos hoy todavía en una mejor posición. Desde hace, yo diría, 18, 19 años, venimos haciendo esfuerzos por desarrollar sitios web. Hoy yo diría que no hay una institución que se precie, que no diga que tenga un sitio web, ¿no? Y en muchas ocasiones el sitio web se convirtió como en la competencia de la biblioteca, ¿no? Porque al final todo se ubicaba en el sitio web y no necesariamente ya tenían que ir a la biblioteca. Entonces, cuando hicimos un primer esfuerzo en el año 97, se llamó Infoagro Costa Rica. Es un sitio web sectorializado que reúne todos o la mayor cantidad de información que el país produce para el agro. Está hoy todavía vigente, un proyecto del ICA en ese entonces. Sí, nos encontramos ya con algunas realidades, ¿no? El conflicto entre compartir y no compartir información, ¿no? Los funcionarios públicos no necesariamente se sentían en su mejor momento para compartir la información y más bien sentían esa intención de acaparamiento de la información, ¿no? El famoso dicho de la información es poder. La gente acapara la información y no le interesaba compartirla. Tuvimos que utilizar algunos mecanismos de fuerza política para que la información pudiera compartirse y seguidamente mantenerla, ¿no?, darle su adecuada administración. En aquel entonces la apuesta principal era el tema de la computadora. Establecíamos centros rurales de información, dotábamos de equipos, ¿no?, pensando que la computadora per se iba a necesariamente resolver el mundo a la gente, ¿no? Más temprano que tarde nos dimos cuenta de que la computadora per se no iba a ser la solución y bueno, empezamos a acompañarlo ya con programas de contenido, de alfabetización informacional y otros. Eso les estoy hablando del año 97, ¿no? Hoy, digamos, la computadora ya parecería ser un artefacto del pasado, ¿no? Y hoy empezamos a hablar más bien de los móviles y de los teléfonos móviles. Y bueno, yo les traigo aquí unos números. Este es el último reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El comportamiento de las suscripciones a teléfonos móviles ha venido creciendo. Europa ha mantenido su servicio y probablemente muchos europeos tuvieron la oportunidad en el momento en que salió el celular de comprarlo. América Latina no era necesariamente ese el caso y hemos venido creciendo de igual manera como los países en desarrollo. Hoy América Latina tiene una estadística de alrededor de 108 teléfonos celulares por cada 100 personas, es decir, ya podríamos prácticamente decir que todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿no? El tipo de teléfono ya será otra cosa. Hoy todo el mundo tiene un teléfono celular, incluso en países en el Caribe vemos hasta 3 teléfonos por persona, ¿no?
Es decir, el teléfono móvil se convierte hoy en un dispositivo bastante interesante para generar servicios de información y de comunicación. Y el Internet, como tal, ¿verdad? América Latina, en su mejor momento, ahorita tiene alrededor del 65% de niveles de conectividad, de suscripciones a los servicios de Internet. ¿Eso qué significa? Bueno, que si estamos apostándole todavía al Internet y a las computadoras y a la web, pues estamos probablemente llegándole apenas, en el mejor de los casos, a un 65% de usuarios. Eso nos deja todavía 35% de gente por fuera y ese número habría que atender. Hoy casas con Internet tienen alrededor de un 57%, o sea 5 o 6 de cada 10 casas tienen conexión a Internet. Pero aún así entonces hay muchas, y estos números por supuesto son generales. Cuando se diferencian entre lo rural y lo urbano, probablemente los números tienden a ser mucho menores. Y si estamos pretendiendo llegar con información a los agricultores, pues probablemente estas historias no tienen mucho sentido. Bien, en el caso del tema entonces de los usos de los teléfonos móviles, hace algunos años desarrollamos un servicio pues, utilizando no un teléfono inteligente, sino un teléfono de rango bajo, ¿no? Un servicio de SMS. El productor tiene la posibilidad de marcar a un código corto, en este caso 2476, que es la descripción de la palabra hardware en los teclados antiguos de teléfono. Él lo que hace es escribir cualquier nombre de estos 40 productos: tomate, cebolla, papa, chile, y a vuelta del mensaje lo que va a recibir es una alerta de los precios de referencia en el mercado mayorista y en el mercado del agricultor. Este es un servicio que está funcionando en Costa Rica, pero hay modelos similares ya funcionando en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador. Ya en cierta forma el uso del mensaje corto es una solución. Sin embargo, nos enfrentamos al problema de gente que tal vez no tenía la capacidad de leer, ¿verdad? Y la lectura, entonces, en ese mensaje corto, 140 caracteres, resultaba inútil. Bueno, y conocimos hace unos años a un extraordinario ciudadano que estaba desarrollando un proyecto interesante con datos abiertos para todo el mundo, muy orientado en África, pero tiene un proyecto que se llama Toto Agricultura, y es el uso del audio en estos mismos teléfonos celulares. Si funciona, ¿verdad? Y ya se explica ahí en clima. Vean que yo les puse aquí el clima que sale en el texto, que es Ciudad Universitaria. Yo simplemente busqué, y lo que van a escuchar, ¿verdad?, es un audio Está a 20 grados. La temperatura máxima de la tarde será de hasta 24 grados y durante la noche las temperaturas caerán hasta los 10 grados. El viento es normal. Los vientos predominantes vendrán del este. No habrá lluvia. La acumulación de lluvia alcanzará 0.2 milímetros. La humedad relativa es del 19%. La puesta del sol será a las 6:04. El pronóstico de mañana es de cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia. La salida del sol será a las 6:36. Aquí está el pronóstico para 5 días. Va a ser una semana templada. Hay poca posibilidad de lluvia. No habrá viento. Entonces, bueno, imagínense eso en el celular de cualquier productor de cualquier parte del mundo. Eso hoy es posible hacerlo. Son mensajes cortos que se reciben en estos aparatos. Y bueno, la información del clima es uno de los 3 grandes tipos de información que reconocemos los agricultores demandan. La información del clima para ellos es fundamental, porque bueno, eso depende si cosechan, si fertilizan, si aplican algún tipo de insumos. La información de los precios es el otro gran rubro de información de interés de ellos. Y el tercero es recomendaciones tecnológicas, ¿no? Con esos 3 tipos de información que normalmente no los encontramos en las bibliotecas, un productor podría estar mucho mejor capacitado para asumir sus procesos productivos. Este fue un proyecto que hicimos en Chile hace ya unos 4 años, en el 2010. Un proyecto donde nos vinculamos con una biblioteca pública. Yo, en la escala de las diferentes denominaciones de biblioteca, yo diría que las bibliotecas académicas o universitarias tienen todavía mucho margen de sobrevivencia, ¿no?
nivel de dotar a las comunidades con acceso a Internet, hacer esfuerzos de alfabetización digital, tienen también un gran margen de sobrevivencia y juegan un papel fundamental en el desarrollo. Mis dos grandes temores están en la corporativa y sin duda en las especializadas. Así que lo que escuchemos aquí probablemente va a darnos muchas luces de qué tan bien o qué tan mal estamos. Entonces, en el caso de la biblioteca pública, pues hicimos este proyecto con el interés de lograr entender mejor que un centro rural de información aislado de una comunidad agrícola podía ser poco sostenible comparativamente con un modelo de una biblioteca pública, que estos sistemas de bibliotecas públicas tienen la ventaja de que están ubicados a lo largo y ancho de nuestros países. Y efectivamente ahí tuvimos algunos hallazgos interesantes. Primero nos dimos cuenta que una biblioteca que, si bien estaba en una zona productiva, no necesariamente tenía vínculos fuertes con los productores. Los productores no necesariamente se veían yendo a la biblioteca porque lo veían como un espacio nuevamente elitizado para los investigadores, etc. Y luego logramos entonces que las mujeres tuvieran una mayor participación también en estos procesos, participaran en las bibliotecas y visitaran las bibliotecas, sobre todo porque no podían visitar los famosos infocentros o los telecentros, porque había un estigma en la comunidad de que los infocentros eran para los jóvenes, para la gente que no tenía mucho que hacer, que andaba vagabundeando, jugando, buscando páginas, mientras que ir a la biblioteca parecería que entonces no generaba ese tipo de estigma. Y todo, bueno, la mujer fue la primera pionera que empezó a participar activamente en los procesos de capacitación que desarrollamos en el proyecto. Nos dimos cuenta también que la biblioteca, pese a que estaba en un sector productivo, rural de Chile, tenía muy pocos materiales de la agricultura. Entonces, bueno, incrementamos la colección de la agricultura e incluso se creó un espacio específico para el sector agropecuario de esa zona. Y algo todavía más interesante fue que logramos que la biblioteca saliera de su área de confort, de sus cuatro paredes, y empezara en conjunto con la extensión agropecuaria del gobierno chileno a acompañar procesos de alfabetización informacional en las comunidades. Entonces ustedes aquí ven, este es un campo chileno, uno de los bibliotecarios de dicha biblioteca, que montamos un laboratorio móvil con el cual íbamos a las zonas productivas a ofrecer capacitación. Bien, y tal vez ya lejos de las iniciativas nacionales, este es un esfuerzo hemisférico que hemos venido desarrollando desde el año 1999 con aportes de la Fundación Kellogg's. Esto nos permite darle seguimiento a las bibliotecas agrícolas de América Latina y el Caribe. En este momento hay alrededor de 212 bibliotecas participantes. Debo decirles que hace 10 años, cuando yo me metí de cabeza en el mundo de las bibliotecas agrícolas, teníamos un estimado de alrededor de unas 1000 bibliotecas agrícolas en América Latina y el Caribe. Hoy el número anda alrededor de unas 750. O sea que estamos perdiendo una cantidad importante de estas bibliotecas. Y lo más grave es que se pierde no solo la función de la biblioteca en estas instituciones, ya sea de gobierno, organismos internacionales, sino que sus contenidos también se pierden, ¿verdad? Y eso obviamente resulta grave para quienes nos preocupamos por administrar adecuadamente la información. En el caso del CIDAD, igualmente hemos tenido una importante aportación de los recursos de información especializados en la agricultura. Hoy llegamos ya a más de los 2.6 millones de referencias, 22 países participan, son 174 instituciones que nos dan sus diferentes bases de datos, y aquí hablamos de bases de datos tan sofisticadas como podrían ser las de ALEF, o bases de datos tan poco sofisticadas como son las de ISIS. Aquí el mundo de ISIS, tal vez para muchos de ustedes, ya pensábamos que eso era historia. ISIS sigue siendo una de las bases de datos más utilizadas en América Latina para su administración de bibliotecas. Hoy el mundo del software abierto está dando en algunas instancias oportunidades para usar sistemas como COA,
¿verdad? Pero el ISIS sigue siendo un referente importante en la región, ¿no? El famoso Micro-ISIS, Min-ISIS, Gen-ISIS, todas esas familias de ISIS siguen estando en la región, y también seguimos encontrando bibliotecas que se manejan todavía con ficheros, con gavetas, con tablas de contenidos que nunca llegaron a automatizarse. Y igualmente hay contenido valioso que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos por recuperar. Este es un poco el comportamiento del uso del CIDAD en el último año. CIDAD tiene aproximadamente, es un servicio que integra los catálogos de todas estas bibliotecas, alrededor de 25.000 visitas diarias, y en realidad lo que allí sucede, porque bueno, si bien es una página web, ustedes la pueden buscar, es www.cidad.net, es un catálogo, usted escribe un término, busca material de texto completo, busca referencias, digamos, lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros hoy en el mundo web. Hoy, además de esa página web, debo decir que el CIDAD tiene una importante red de bibliotecarios, alrededor de unos 400 profesionales de información agrícola, que entre ellos desarrollan un interesante sistema de intercambio de información científica, ¿no? Y ustedes pueden observar cómo un bibliotecario, por ejemplo, recurre a la red para solicitar un artículo, y unos minutos después otro bibliotecario en alguna otra parte del mundo ofrece respuestas. Gracias a esto, pues, ustedes pueden ver cómo se va a ir comportando el intercambio de servicios entre las bibliotecas. Entre 6.258 solicitudes se dan por medio de formularios por medio de correo, y alrededor de 15.000 por medio de solicitudes. Eso nos da una idea, una estimación de aproximadamente unos 25.000 a 30.000 artículos científicos por año que se movilizan en esa red. Sabiendo que hay todavía limitaciones importantes en la gestión de información agrícola, hay un esfuerzo internacional que desarrollamos con FAO, con la UNESCO. Tenemos toda una serie de cursos en línea gratuitos de autoaprendizaje, los llamamos AIMA, que están disponibles en esa dirección, y que lo que buscan precisamente es dotar a los bibliotecarios, a los especialistas de información, a los practicantes, a los empíricos, de mejores herramientas relacionadas con derechos de autor, web 2.0, redes sociales, gestión de documentos electrónicos, bibliotecas digitales, entre otros. Y bueno, yo quería nada más dejarles 3 ideas que me parece importante compartir de la experiencia que hemos tenido nosotros en el ICA en los últimos años. El mundo de que lo tengo todo, de que yo tengo toda la información, creemos que ya se agotó, y que lo que buscamos con nuestros servicios es la especialización. Bien escuchamos ahora temprano la obesidad informacional, ¿verdad? Tenemos que también regularla, y eso creemos que se regula muchas veces por la especialización de nuestras colecciones y de nuestros servicios, y eso hay que hacerlo por medio de redes. Nuestro trabajo tiene que ser un trabajo por medio de redes, pensando en que lo que yo tengo debe ser ojalá propio, único, y en el poder compartir puedo sin duda atraer más contenidos. Luego, en Estados Unidos se escucha mucho un término que a mí me gusta, es el famoso embedded librarian, ¿verdad? En español suena muy feo porque es como el bibliotecario metiche, pero al final es un poco lo que estamos buscando, es decir, los bibliotecarios, los especialistas de información, tienen que estar insertados en los procesos de producción de conocimiento de las organizaciones. Como les decía, una biblioteca académica, una biblioteca pública, todavía tiene margen de darse el lujo, tal vez de simplemente tratar a los usuarios de una manera un poco más sencilla, y someterlo a los recursos de información que tienen. Hoy las bibliotecas especializadas no pueden darse ese lujo,
hemos perdido muchos usuarios porque así creímos que ya la información estaba allí y todo estaba resuelto. Hoy pues, los bibliotecarios están fuertemente involucrados en los procesos y en los flujos de trabajo de las organizaciones. El que no lo está, lamentablemente está en el sótano, está oculto, nadie sabe que existe, y eso no le conviene a la organización y tampoco le conviene a la biblioteca. Y por último, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por demostrar la utilidad, ¿no? Si no tenemos la capacidad de trascender a la simple historia ya de pedir o de generar servicios de información, pero más allá de esos servicios no pasa nada, ¿no? Sin duda estaremos permanentemente repitiendo la pregunta que tal vez incluso nos trae aquí, bueno, ¿y para qué una biblioteca? Muchas gracias.